La puerta reforzada del taller de Noah estalló hacia adentro con una explosión ensordecedora, lanzando metralla y herramientas por el aire lleno de humo. Apenas tuvo tiempo de agacharse detrás de su banco de trabajo antes de que 4 figuras imponentes irrumpieran en la habitación, con su piel de un azul profundo brillando bajo las luces parpadeantes. Los soldados de élite de la Casa Talón se movían con una precisión letal, mientras los dispositivos de contención de energía zumbaban al activarse en sus manos enguantadas. El corazón de Noah martilleaba contra sus costillas mientras calculaba sus probabilidades, nulas. Su taller, en los mugrientos niveles inferiores de la estación Athereum, no ofrecía ninguna ruta de escape. La armadura ceremonial de los soldados no podía ocultar su intención letal. Sus ojos eran tan fríos como el vacío más allá de las paredes de la estación. El líder dio un paso al frente, 2 metros de furia disciplinada, con una tradicional hoja cristalina colgando a su costado, un arma que podía rebanar el hueso con la misma facilidad que la tela. Noah Reeves. La voz del comandante resonó a través de su casco. Por orden directa de Lord James de la Casa Talón, vendrás con nosotros ahora. La mano de Noah se apretó alrededor del soldador de plasma en su banco de trabajo. No era una gran arma contra élites acorazadas, pero era mejor que nada. Su mente repasó rápidamente las posibilidades, cada una más desesperada que la anterior. Sabía exactamente por qué habían venido. El prototipo de visor prohibido que había creado para una niña alienígena ciega finalmente lo había alcanzado. ¿Puedo al menos cerrar mi taller?, preguntó Noah, esforzándose por mostrar un desafío casual a pesar del sudor frío que le perlaba la frente. La respuesta del comandante fue un brutal revés que envió a Noah a estrellarse contra unos estantes con piezas recuperadas. Un dolor agudo estalló en su mandíbula mientras unas manos fuertes lo agarraban, y los dispositivos de contención le quemaban las muñecas al activarse. Los soldados lo arrastraron a través de la entrada de su propio taller, pasando junto a los rostros aterrorizados de sus vecinos, otros exiliados, refugiados y marginados, que rápidamente se retiraron a las sombras para no ser testigos de su destino. Por favor, jadeó Noah con los labios ensangrentados. La niña, ¿está bien? El comandante se detuvo, volviéndose para mirar al humano con lo que podría haber sido sorpresa. Pronto descubrirás las consecuencias de interferir en asuntos que escapan a tu comprensión, terrícola. 5 días antes, la existencia de Noah había sido más sencilla, aunque solitaria. Su taller en el nivel residencial más bajo de la estación Athereum era tanto su santuario como su prisión, un laberinto desordenado de piezas recuperadas, motores a medio reparar y tecnología alienígena que nadie más podía arreglar. El exingeniero militar había encontrado una cierta paz en este exilio autoimpuesto, reparando lo que otros consideraban inútil. Lejos de la Tierra y sus guerras interminables, lejos de sus errores, Noah había creado una vida definida por la rutina y el aislamiento. Los opulentos tenianos de piel azul de la estación y otras especies alienígenas rara vez se aventuraban a estas profundidades, excepto cuando necesitaban algo reparado discretamente, sin preguntas ni registros. Pero durante casi un año, había tenido una visitante habitual. Una pequeña niña teniana de delicada piel lavanda que aparecía silenciosamente cada día, sentándose en un pequeño taburete en un rincón de su taller. Nunca hablaba, nunca interfería. Simplemente observaba con ojos luminosos y curiosos mientras él trabajaba, aparentemente fascinada por sus toscas manos humanas que manipulaban delicados componentes alienígenas. Noah no sabía de dónde venía ni por qué elegía su taller, pero su silenciosa presencia llenaba un vacío en su solitaria existencia. Se había acostumbrado a explicarle esquemas complejos como si ella lo entendiera todo, narrando sus reparaciones en detalle. ¿Ves este acoplador de potencia?, le había dicho Noah hacía apenas 6 días, sosteniendo una pieza de metal retorcida. El truco está en realinear las matrices de flujo sin alterar la estructura del núcleo. La mayoría simplemente reemplaza la pieza entera, pero con el toque adecuado, demostró mientras sus dedos callosos se movían con sorprendente delicadeza entre los componentes alienígenas. La niña había inclinado la cabeza, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos con fascinación. No sé si tu gente tiene una palabra para esto, continuó Noah, pero los humanos lo llamamos finura. El poder no se trata de fuerza.
Se trata de aplicar exactamente la presión correcta en el punto exacto. Sonrió cuando el acoplador cobró vida con una chispa, su núcleo de cristal brillando con energía renovada. Al levantar la vista, creyó ver el fantasma de una sonrisa en el rostro de la niña antes de que sus facciones volvieran a su habitual solemnidad observadora. Ese había sido su ritual tácito hasta que ella dejó de venir. El primer día de su ausencia, Noah lo descartó como una coincidencia. Quizás su familia había hecho un viaje a uno de los mundos cercanos. Para el segundo día, una inquietud desconocida se había instalado en su estómago. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el taburete vacío en el rincón. El tercer día trajo un silencio sofocante al taller. Cada golpe de sus herramientas parecía demasiado fuerte. Cada chispa de soldadura, demasiado dura para sus ojos. Para el quinto día, el nudo de preocupación en su estómago se había vuelto insoportable. Algo andaba mal. Noah nunca se había considerado sentimental. El sentimentalismo era un lujo para quienes no habían visto la guerra, pero la ausencia de la pequeña y silenciosa niña dejó un vacío que no podía ignorar. Cerró su taller temprano, dejando sus herramientas de diagnóstico con un cuidado inusual. La decisión se sintió monumental, rompiendo años de cuidadoso aislamiento. Un sentido de determinación, que rayaba en el miedo, lo impulsó hacia los niveles superiores de Athereum, un mundo que normalmente evitaba a toda costa. El viaje hacia arriba a través de la estación Athereum fue un crudo recordatorio del abismo social entre los humanos y la especie dominante de la estación. Los pasillos industriales y sucios dieron paso a pasajes estériles de metal pulido. La tenue iluminación práctica de los niveles inferiores fue reemplazada por el suave resplandor ambiental preferido por los ojos tenianos. Elegantes alienígenas con túnicas fluidas le lanzaban miradas de desdén, observando su sencilla ropa de trabajo con evidente desprecio. Horas de preguntas no produjeron más que miradas sospechosas y puertas cerradas. Los humanos eran tolerados en Athereum como mano de obra conveniente, no bienvenidos como iguales dignos de información. Finalmente, desesperado, gastó sus últimos créditos de tierras raras sobornando a un cantinero con tentáculos por dedos y el chisme en las venas. La niña lavanda. El cantinero se inclinó más cerca, bajando la voz como si compartiera un conocimiento prohibido. Esa es Charlotte, hija de Lord James de la Casa Talón. Sus tentáculos se retorcieron nerviosamente. Hubo un terrible accidente cerca de una de las antiguas reliquias de energía en el ala de la colección privada. Una sobrecarga de energía dañó sus nervios ópticos permanentemente. Los doctores dicen que nunca volverá a ver. Las últimas palabras del cantinero siguieron a Noah como una sombra mientras regresaba a su taller. Cada paso era más pesado que el anterior. La Casa Talón está devastada. Han consultado a todos los especialistas del sector. No hay nada que hacer. Trágico, realmente. La imagen de esos ojos brillantes y curiosos, ahora eternamente oscurecidos, ardía en la mente de Noah. Apenas registró el camino familiar de regreso a su taller, moviéndose en piloto automático a través de los laberínticos niveles de la estación. Cuando finalmente llegó a su puerta, se quedó inmóvil durante largos minutos, mirando el metal gastado como si lo viera por primera vez. Detrás de un panel oculto en su pared había un estuche que había jurado no volver a abrir, un estuche con el emblema de la Alianza Terrestre. Dentro yacía un prototipo de interfaz neuronal experimental que había sacado de contrabando al dejar el ejército. La tecnología estaba prohibida debido a su inestabilidad. Usarla significaba el exilio o la muerte. Pero Noah ya estaba en el exilio. Y de repente, la muerte parecía menos aterradora que la idea de la oscuridad infinita de esa niña. Esa noche, nada de eso importaba ya. Durante 3 días y 3 noches, impulsado por cafeína sintética y una determinación que no había sentido desde sus días en el ejército, Noah combinó la tosca ingeniería humana con delicados componentes alienígenas extraídos de sus reservas más preciadas. El resultado fue un elegante visor, no perfecto, no un verdadero reemplazo de la visión, pero algo que podría traducir el mundo en sensaciones que un sistema nervioso dañado aún podría procesar. Usando cada contacto que tenía y creando nuevos compromisos que no podía permitirse cumplir, organizó una reunión y fue escoltado a los lujosos apartamentos de la Casa Talón.
El contraste entre su taller y estas cámaras era tan marcado que se sintió como entrar en otro mundo. Esculturas de cristal captaban y refractaban la luz en patrones diseñados para complacer la sensibilidad teniana. Instalaciones de arte viviente pulsaban con una suave bioluminiscencia. Incluso el aire sabía diferente, filtrado a través de flora exótica que eliminaba impurezas mientras añadía sutiles notas aromáticas. Emma, la madre de Charlotte, lo recibió, alta y majestuosa, con ojos fríos que ocultaban un dolor insondable. Su piel azul con hilos plateados la marcaba como una matriarca de alto estatus. Su porte era el de alguien no acostumbrado a pedir ayuda, y especialmente no a un humano. Afirmas que puedes ayudar a mi hija cuando nuestras mentes médicas más brillantes han fracasado. Su voz tenía la cualidad musical característica de su especie, pero con un escepticismo tan afilado que podría cortar. No afirmo, espero, respondió Noah con sencillez. He creado algo que podría ayudarla a percibir el mundo de manera diferente. No la vista como la conocía, sino algo en su lugar. La mirada de Emma recorrió su ropa gastada, sus manos callosas, su poco impresionante figura humana. ¿Y por qué harías esto? ¿Qué pago buscas? La pregunta tomó a Noah por sorpresa. No había pensado en eso, no había considerado una compensación. La fuerza que lo impulsaba había sido el recuerdo de unos ojos curiosos y una compañía silenciosa. Ella se sentaba en mi taller, dijo finalmente. Todos los días durante casi un año, mirándome trabajar, sin hablar, solo presente. En un lugar donde la mayoría de los de tu clase no pondrían un pie, ella se sentía como en casa. Le debo esa misma cortesía. Algo cambió en la expresión de Emma. No calidez, todavía no, pero quizás la primera grieta en un lago congelado. Asintió una vez y lo guió a través de cámaras que se volvían cada vez más privadas, lejos de las áreas públicas de la casa. En una habitación bañada por una suave luz azul, estaba Charlotte, sentada, con sus pequeños dedos trazando patrones en un tablero de aprendizaje táctil diseñado para personas con discapacidad visual. Sus movimientos eran precisos pero vacilantes, como si todavía se estuviera adaptando a esta nueva forma de experimentar el mundo. Cuando la puerta se abrió, giró la cabeza hacia el sonido, pero sus ojos, una vez brillantes, miraron sin ver más allá de ellos. El pecho de Noah se oprimió al verla. Se arrodilló ante Charlotte, cuidando de anunciar su presencia primero. Hola, soy Noah. Soy el mecánico que solías visitar. El reconocimiento parpadeó en sus facciones. Inclinó la cabeza, el mismo gesto que él había visto innumerables veces en su taller, pero esta vez con incertidumbre, incapaz de confirmar lo que sus oídos le decían. Tú arreglas cosas rotas, dijo ella, su voz suave y melódica como la de su madre, pero con la claridad de una niña. Me hablabas de matrices y condensadores de flujo y entrelazamiento cuántico. Noah sonrió, sorprendido. ¿Entendías todo eso? No todas las palabras, pero entendía que me estabas mostrando algo importante. Con manos suaves, Noah sacó el visor de su estuche protector. El diseño era elegante a pesar de su naturaleza híbrida. La tecnología humana se fusionaba con componentes tenianos, con curvas y ángulos que trabajaban en armonía. Esto podría sentirse extraño, advirtió, ajustando cuidadosamente el dispositivo sobre sus ojos y sienes. No te devolverá la vista exactamente, pero podría ayudarte a sentir el mundo de una nueva manera. Charlotte permaneció perfectamente quieta mientras él hacía los ajustes finales, su confianza lo llenó de humildad. Emma observaba con la intensidad de un depredador protegiendo a su cría, lista para intervenir a la primera señal de angustia. Noah activó el dispositivo con un comando sutil. Charlotte jadeó, sus pequeñas manos volando hacia el visor. Por un momento terrible, temió haberle causado dolor. Luego, sus dedos se relajaron, moviéndose tentativamente por el aire frente a ella. Yo veo, susurró, cada palabra medida, a modo de prueba. No luz, formas, calor, movimiento. Lentamente giró la cabeza hacia él. Eres cálido, más brillante que la habitación. Su mano se extendió, encontrando su rostro con una precisión asombrosa. Puedo verte.
Lágrimas corrían por las mejillas de Emma mientras se arrodillaba junto a ellos. Charlotte, es verdad. La niña se giró hacia la voz de su madre, una sonrisa floreciendo en su rostro. Madre, eres lo más brillante aquí. Brillas como los jardines en el festival. Emma abrazó a su hija, mirando a Noah por encima del hombro de Charlotte, con ojos que ya no eran fríos, sino llenos de asombro y gratitud. El muro de hielo entre ellos comenzó a derretirse, las primeras gotas de algo más cálido filtrándose a través. Ahora, 4 días después, Noah era arrastrado por los aposentos superiores de la estación Athereum, con los brazos dolorosamente atados a la espalda, el rostro ensangrentado por el golpe del comandante. No era un arresto, era una agresión. No hablaron mientras lo hacían marchar por zonas concurridas, un espectáculo para que todos lo presenciaran. El humano que se había atrevido a aspirar por encima de su posición, ahora siendo puesto firmemente en su lugar. Tenianos y otros alienígenas se apartaban, sus expresiones iban desde la indiferencia y el desprecio hasta una simpatía oculta. Nadie intervino. Noah se preparó, seguro de que lo llevaban a su ejecución por usar tecnología prohibida en una niña de la clase dominante. Los soldados lo llevaron a un enorme salón del trono y lo obligaron a arrodillarse. El dolor le recorrió las piernas al golpear el duro suelo de cristal. Ante él, en un magnífico trono tallado en lo que parecía ser una única masa de gema, se sentaba Lord James de la Casa Talón, el padre de Charlotte. Su rostro se asemejaba a una máscara de piedra, con ángulos y planos severos que no revelaban nada de la mente que había detrás. Su piel era de un azul más profundo que la de la mayoría de los tenianos, casi de un tono medianoche, marcada con los hilos plateados que indicaban tanto edad como estatus. Cuando habló, su voz tronó como tormentas lejanas sobre cordilleras. Te atreviste a usar tecnología humana no probada en una niña de la Casa Talón. Conoces el castigo por esta transgresión. Cada palabra cayó como un golpe físico. Noah levantó la cabeza, encontrando la mirada del señor alienígena directamente. La sangre goteaba de su labio partido, pero sus ojos ardían con desafío. Solo sé que sus doctores dijeron, imposible. Yo dije, lo intentaré. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Una oleada de murmullos de asombro se extendió entre los cortesanos reunidos en los bordes de la vasta sala. Ningún humano se había dirigido jamás a un señor de una casa con tanta audacia. Los soldados apretaron sus armas, esperando la orden de ejecutar a esta criatura insolente. Lord James miró a Noah durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, para asombro de todos, su rostro severo se suavizó inesperadamente y se echó a reír, un sonido profundo y resonante que llenó la cavernosa cámara. ¿Audacia? Eso es lo que siempre ha distinguido a los humanos de otras especies que hemos encontrado. Se levantó, descendiendo los escalones de su trono con una gracia deliberada. No eres un criminal, Noah Reeves. Eres nuestro invitado de honor. Con un gesto, ordenó a los soldados que quitaran las ataduras de Noah. El comandante vaciló, claramente confundido, pero obedeció. Los grilletes de energía se desactivaron con un suave siseo, dejando marcas rojas e irritadas en las muñecas de Noah. Mi señor, comenzó el comandante. El humano usó tecnología prohibida. Usó su conocimiento para restaurar la conexión de mi hija con el mundo cuando toda nuestra aclamada ciencia médica fracasó, interrumpió Lord James. ¿Querrías que castigara tal hazaña? El comandante se inclinó profundamente, retrocediendo. Por supuesto que no, mi señor. Perdone mi presunción. Después de que el shock inicial se disipó y le quitaron las ataduras, Noah se quedó solo en el salón con Emma, que había entrado silenciosamente durante el intercambio. Los cortesanos y soldados se habían retirado a una sutil señal de Lord James, dejándolos en una relativa privacidad entre las imponentes columnas de cristal. Emma se le acercó, su mirada ya no era fría, sino llena de emociones complejas, respeto, curiosidad y algo más que no pudo identificar. Nuestros médicos han examinado a Charlotte a fondo, dijo, su voz suave pero que se oía fácilmente en la perfecta acústica del salón. El visor que creaste no se limita a traducir datos visuales.
Ha formado un nuevo tipo de conexión neuronal. Ella ve de manera diferente ahora, pero en algunos aspectos, más profundamente que antes. Solo quería ayudarla, respondió Noah, frotándose las muñecas en carne viva. El visor no fue diseñado para ser permanente. Necesitará ajustes a medida que crezca, a medida que sus vías neuronales se adapten. Seguirías ayudándola incluso después de esto. Emma señaló su rostro herido. No lo construí por gloria o recompensa, dijo simplemente. Lo construí porque una niña se sentó en mi taller todos los días durante un año, y cuando necesitó ayuda, yo tenía algo que ofrecer. Emma lo estudió con una nueva intensidad. Pensábamos que los humanos eran bárbaros, que dependían de la fuerza bruta y la tecnología primitiva. Pero lo que hiciste, sacudió la cabeza ligeramente, luchando por articular un cambio de paradigma. No se trataba de fuerza. Se trataba de esperanza, de ver posibilidades donde otros solo veían limitaciones. Eso es lo mejor de la humanidad, dijo Noah en voz baja. No nuestras armas ni nuestras guerras. Es nuestra negativa a aceptar que algo no se puede arreglar. Emma se acercó, su alta y elegante figura haciéndolo agudamente consciente de su estado desaliñado. Mi esposo desea honrarte públicamente. Habrá una celebración mañana. Todas las grandes casas asistirán. Noah hizo una mueca, imaginándose a sí mismo en exhibición como un espécimen exótico. Eso no es realmente necesario. Es absolutamente necesario, interrumpió Emma, tocando su mano tentativamente. El contacto lo quemó más de lo que cualquier cortador de plasma lo había hecho jamás, su piel fresca y suave contra su palma callosa. Le devolviste la luz a mi hija. Y también me devolviste la luz a mí. La dinámica entre ellos había cambiado para siempre. Un puente se estaba formando a través de un abismo de especies y clases que días antes parecía insuperable. La celebración en honor a Noah fue extravagantemente lujosa, más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Vestido con un elegante atuendo alienígena que se sentía rígido y restrictivo, se movía con torpeza entre la aristocracia de Atereum. Los sirvientes habían pasado horas tratando sus heridas, aplicando compuestos regenerativos que curaron sus heridas visibles, pero que no podían tocar su incomodidad interna por ser el centro de tanta atención. Lord James lo nombró oficialmente amigo de la Casa Talón, otorgándole un estatus que ningún humano había recibido antes. La ceremonia incluyó palabras antiguas pronunciadas en el alto idioma teniano, rituales con aguas cristalinas de su mundo natal y la presentación de un medallón que lo marcaba como bajo la protección de la casa. Esta inesperada elevación despertó la curiosidad en algunos invitados y celos apenas velados en otros. Noah notó miradas hostiles de señores de casas rivales, que no podían aceptar que un humano primitivo hubiera alcanzado tal reconocimiento. Durante toda la velada, se sintió como una exhibición en un museo. Fascinante, pero en última instancia, fuera de lugar. Escapando de la ruidosa multitud, Noah encontró un balcón apartado con vistas a la inmensidad del espacio. La vista era impresionante. El gran remolino de la galaxia se extendía ante él, estrellas distantes ardiendo con fuego frío contra el vacío. En los niveles inferiores, tales vistas no estaban disponibles. Los pocos visores eran pequeños y a menudo estaban empañados por años de suciedad. Respiró hondo, aflojándose el cuello alto de su atuendo formal. El aire artificial aquí estaba perfumado con aromas sutiles diseñados para complacer los sentidos tenianos. No era desagradable, pero era diferente del honesto olor a aceite de máquina y metal de su taller. Es difícil acostumbrarse. La voz de Emma vino de detrás de él. Se movió para pararse a su lado en la barandilla, su vestido formal brillando con elementos bioluminiscentes incrustados que hacían eco de las estrellas más allá. Estoy más acostumbrado al olor a aceite que a las flores exóticas, respondió él con una ligera sonrisa autocrítica. Y sin embargo, creaste algo que nuestras mentes más brillantes no pudieron. Se volvió para mirarlo, la luz de las estrellas atrapando los hilos plateados en su piel azul. James te ha asignado aposentos en el ala privada de la casa. Tendrás un nuevo taller, las mejores herramientas, materiales que la mayoría de los humanos nunca ven. ¿Y qué se esperará que haga con estos regalos?
preguntó Noah, con el cansancio colándose en su voz. Ayudar a Charlotte. Ayudar a otros, quizás. La elección será tuya. Hizo una pausa, estudiando su expresión. Esto te preocupa. Noah se volvió hacia las estrellas, ordenando sus pensamientos. De donde vengo, los regalos a menudo vienen con cadenas invisibles. He pasado años evitando enredos. ¿Es por eso que vives en los niveles más bajos? Un hombre con tus habilidades podría conseguir circunstancias mucho mejores. Tengo mis razones. El peso de su pasado lo oprimía. Recuerdos de tecnología que había ayudado a desarrollar, retorcida para servir a la guerra en lugar de a la curación. Emma guardó silencio por un momento, respetando los límites que él había establecido. Cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado, volviéndose más personal que diplomática. La salvaste, Noah, dijo, su tono íntimo de una manera que lo tomó por sorpresa. No puedes imaginar lo que eso significa para mí. Después de que mi primer esposo murió en los conflictos fronterizos, Charlotte era mi única luz. Cuando quedó ciega, pensé que me apagaría con ella. Lo miró a los ojos, y en su mirada, él no solo vio gratitud, sino una profunda soledad similar a la suya. Algunas prisiones no tienen muros. La revelación lo golpeó profundamente. Esta majestuosa mujer alienígena, rodeada de lujo y poder, entendía el aislamiento tan íntimamente como él. En ese momento, bajo la luz de estrellas distantes, algo invisible pero poderoso los unió. Sus labios se encontraron en un beso lento y cauteloso, cruzando fronteras de especies y estatus con un simple gesto humano que, notablemente, se tradujo a la perfección a través de sus diferencias. El momento fue destrozado por una alarma penetrante y gritos desde el salón de celebraciones. Se separaron, el instinto los impulsó de regreso hacia la conmoción. Los elegantes invitados estaban agrupados alrededor de la pantalla holográfica principal, con los rostros contraídos por el shock y el miedo. La pantalla mostraba el rostro de Lord Nevan, cabeza de la rival Casa Prayton. Su piel era de un azul más pálido que la de los tenianos de la Casa Talón, marcada con distintivos patrones en espiral que indicaban su linaje. Su sonrisa estaba llena de malicia mientras se dirigía a la atónita reunión. La Casa Talón celebrando. ¡Qué conmovedor! Su voz goteaba desprecio. Me temo que la fiesta ha terminado. La cámara se alejó para revelar a una asustada Charlotte de pie a su lado, con el visor arrancado y sus pequeñas manos atadas. Una hoja de cristal flotaba cerca de su garganta, sostenida por un guardia con los colores de la Casa Prayton. Denme la tecnología y al humano que la creó, continuó Nevan, sin que su sonrisa vacilara. De lo contrario, no solo le quitaré la vista a su hija, sino también su vida. El salón se sumió en el caos. Lord James rugió de furia, movilizando ya a sus guardias y emitiendo órdenes rápidas a sus fuerzas de seguridad. Los cortesanos se dispersaron, algunos corriendo a ofrecer ayuda, otros saliendo discretamente antes de que estallara la violencia. ¿Cómo se la llevaron?, exigió Noah, agarrando el brazo de un guardia de la Casa Talón que pasaba. ¿Dónde estaba? En sus aposentos, señor, respondió el guardia, claramente dividido entre responder a Noah y unirse a su unidad. Con su tutor. Lo encontramos muerto. El rostro de Emma se había transformado en una máscara de fría rabia. Todo rastro de la calidez que había mostrado momentos antes se congeló bajo la furia maternal. James lanzará un asalto total contra el complejo de Nevan. Lo reduciremos a cenizas si es necesario. Es una trampa, dijo Noah. La parte táctica de su mente, la que había intentado enterrar durante años, volvió a la vida con una claridad cristalina. Está esperando una respuesta militar. Quiere una guerra entre las casas. Pero me necesita a mí, necesita mi conocimiento, o no habría hecho exigencias. Simplemente habría matado a Charlotte y atacado mientras ustedes eran vulnerables. James se acercó, su jovialidad anterior reemplazada por el porte de un guerrero preparándose para la batalla. Mis fuerzas estarán listas para lanzarse en una hora. Le mostraremos a la Casa Prayton el costo de tocar a una hija de Talón. Mi señor, espere, interrumpió Noah,
ganándose miradas de sorpresa de los tenianos cercanos, no acostumbrados a que los humanos hablaran directamente con un señor de una casa. Es una trampa. Está esperando a sus guerreros, sus naves, sus tácticas. Pero no me está esperando a mí. ¿Qué está sugiriendo?, exigió James, impaciente pero escuchando. Déjenme ir solo. Un solo infiltrado en lugar de un ejército. Eso es un suicidio, objetó James, secundado por la brusca inspiración de Emma. No será un suicidio. Será una sorpresa, replicó Noah, un brillo acerado de su antiguo yo soldado apareciendo en sus ojos. Él está esperando a un guerrero de la casa Talón con armadura teniana, usando armas y tácticas tenianas. En cambio, tendrá a un sucio mecánico de los niveles inferiores. El plan se formó mientras hablaba, las piezas encajando. Déjenme hacer esto a mi manera, a la manera humana. Después de un tenso debate, James aceptó a regañadientes, impresionado por la confianza de Noah e incapaz de negar la lógica de su argumento. Una pequeña y rápida nave exploradora llevaría a Noah cerca del complejo de Nevan en la pequeña luna donde la casa Prayton mantenía su residencia principal. A partir de ahí, estaría por su cuenta. Desechando su lujoso atuendo, Noah recuperó su viejo mono de trabajo, manchado, remendado, pero cómodo y familiar. En su taller, con una hora permitida para prepararse, ensambló rápidamente varios dispositivos improvisados. Un generador de pulso electromagnético para desactivar la electrónica, una bomba de humo que bloqueaba los escáneres térmicos tenianos estándar, y una herramienta modificada con un visor térmico incorporado calibrado para su visión humana. Mientras trabajaba, Emma entró, cerrando la puerta detrás de ella. Ella también se había cambiado. Su elaborado vestido fue reemplazado por un práctico traje que sugería que no era ajena al combate. «Voy contigo», declaró, su tono no admitía discusión. Noah levantó la vista de su trabajo, sopesando su respuesta cuidadosamente. «Con todo respeto, te reconocerían al instante. Tu piel, tu porte, todo en ti grita casa Talón, nobleza. Es mi hija». Las palabras contenían universos de emoción. «Y es exactamente por eso que Nevan esperaría que vinieras», contraatacó Noah suavemente. «Sabe que una madre lo arriesgaría todo. Cuenta con ello». Los hombros de Emma se tensaron, luego se relajaron gradualmente a medida que la lógica superaba la emoción. «¿Qué puedo hacer entonces?». Noah le entregó un pequeño dispositivo. Esto se enlazará con el visor de Charlotte, si todavía lo lleva puesto, o si puedes devolvérselo. Ahora está sintonizado con sus patrones neuronales específicos. Podría ayudarte a rastrearla dentro del complejo. Sus dedos se tocaron durante el intercambio, deteniéndose más de lo necesario. Ninguno de los dos reconoció la corriente que pasó entre ellos. El beso en el balcón ahora se sentía como algo de otra vida. «Tráela a casa», dijo Emma simplemente, «y vuelve con ella». La infiltración en el complejo de Nevan comenzó al amparo de una oscuridad artificial. Noah hizo que la nave exploradora lo dejara cerca de los túneles de mantenimiento que servían a los sistemas ambientales, una debilidad que había identificado en los planos estructurales proporcionados por la inteligencia de la casa Talón. Moviéndose por los estrechos pasajes como un espectro, Noah confió en habilidades que esperaba no volver a usar jamás. Los años dedicados a reparar sistemas complejos habían mantenido sus manos firmes y su mente aguda. Pero era su entrenamiento militar lo que lo guiaba ahora, cómo moverse en silencio, cómo identificar patrones de patrulla, cómo volverse invisible a plena vista. Cuando activó la granada PEM cerca del centro de seguridad, las luces del complejo parpadearon y se apagaron momentáneamente. Los sistemas de seguridad se reiniciaron en modo de emergencia. La confusión le compró preciosos minutos para adentrarse más en el complejo, hacia las cámaras privadas donde probablemente retendrían a una niña. El primer guardia que encontró murió en silencio, una herramienta convertida en arma encontrando el hueco entre las placas de la armadura con precisión quirúrgica. Noah sintió un frío desapego mientras bajaba el cuerpo silenciosamente al suelo. Una parte de sí mismo que había encerrado resurgía con una facilidad incómoda. No estaba orgulloso de su eficiencia, pero la vida de Charlotte dependía de ello. 2 guardias más sufrieron tácticas similares,
no por una fuerza superior, sino por el elemento sorpresa y un conocimiento íntimo de cómo se construía la armadura. Noah había reparado suficientes equipos de batalla tenianos en su taller como para saber exactamente dónde estaban los puntos débiles, un conocimiento que ningún oficial de seguridad de la casa Prayton esperaría que un humano poseyera. Encontró a Charlotte en el camarote del capitán de la nave personal de Nevan, atracada en un hangar privado dentro del complejo. La nave se estaba preparando para partir, una ruta de escape si las negociaciones fracasaban. Estaba sentada rígidamente en una silla, con el visor quitado pero aferrado con fuerza en sus pequeñas manos, negándose a entregarlo a pesar de su cautiverio. El propio Nevan estaba cerca, monitoreando las comunicaciones con la casa Talón, de espaldas a la puerta. El plazo se acerca, le decía Nevan a un ayudante. Preparen los motores para una partida inmediata si Talón rechaza nuestros términos. La niña viene con nosotros. Es nuestro seguro. Noah se deslizó en el camarote, haciendo ruido deliberadamente solo cuando estuvo posicionado entre Charlotte y sus captores. Nevan se giró, desenvainando una espada de energía que zumbaba con un potencial letal. «Viniste a morir, humano», sonrió, genuinamente divertido. «¿Solo? ¿Dónde está la famosa flota de batalla de Talón? ¿Dónde está la madre afligida?» «No vine con un ejército», respondió Noah con calma, levantando lentamente las manos vacías. «Vine a tomar lo que me pertenece». En un movimiento fluido, lanzó la bomba de humo. La habitación se llenó instantáneamente de un vapor espeso y desorientador, diseñado específicamente para confundir los sentidos tenianos mientras dejaba la visión humana relativamente intacta. Nevan maldijo, blandiendo ciegamente su espada de energía en arcos amplios y peligrosos. Noah lo esquivó con facilidad, guiado por el visor térmico que había integrado en sus gafas de trabajo. Llegó hasta Charlotte, quien reconoció su voz de inmediato. «Noah», jadeó mientras se le colocaba el visor de nuevo sobre los ojos. «¿Me ves?», preguntó con urgencia. Ella asintió, el visor adaptándose rápidamente para mostrarle patrones térmicos a través del humo. «Te veo. Más brillante que nadie. Corre hacia la puerta. Sigue el camino más frío. Es el túnel de mantenimiento. Estaré justo detrás de ti». Charlotte se movió con una confianza sorprendente. El visor traducía el mundo en patrones que sus nervios ópticos dañados podían interpretar. Navegó alrededor de los salvajes ataques de Nevan, pequeña y rápida, donde el señor teniano era grande y cada vez más desorientado. Noah se quedó atrás, asegurándose de que Nevan permaneciera ocupado hasta que Charlotte estuviera a salvo. La frustración del teniano aumentó al darse cuenta de que su premio se estaba escapando. Cuando finalmente salió a trompicones de la habitación llena de humo en su persecución, no solo encontró al humano y a la niña, sino a un escuadrón completo de la guardia de élite de la Casa Talón, liderado por el propio James. Las fuerzas de la Casa Talón habían abordado silenciosamente, siguiendo la señal de Noah una vez que Charlotte estuvo segura. Habían tomado el complejo con una resistencia mínima. La mayoría de las defensas de la Casa Prayton estaban desactivadas por el sabotaje sistemático de Noah a sus sistemas de seguridad. Nevan se congeló, su espada de energía zumbando impotente ante la fuerza abrumadora. Su trampa cuidadosamente tendida había sido activada, pero no por la presa que esperaba. Se había preparado para un asalto frontal, para las tácticas predecibles de la guerra teniana. En cambio, había sido deshecho por un solo humano. Sigilo, astucia y un conocimiento íntimo tanto de la tecnología como de la fisiología teniana. «Violaste la paz entre las casas», declaró James formalmente, su voz llevando el peso de la antigua tradición. «Tomaste a una niña de sangre noble. El cónclave determinará tu destino». Mientras Nevan era desarmado y reducido, Noah se arrodilló junto a Charlotte, comprobando que el visor funcionaba correctamente después del trato brusco. «¿Estás herida?», preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza, su compostura notable para alguien tan joven. «Mantuve el visor a salvo», dijo con orgullo. «Sabía que vendrías por él». «Por mí». «Siempre», prometió Noah, sorprendiéndose a sí mismo de lo profundo que lo sentía. 3 meses después,
Noah estaba en el mismo balcón donde había besado a Emma durante la celebración. Pero ahora, esta vista de estrellas y posibilidades infinitas era su realidad diaria. Ya no se sentía como un extraño entre la imponente arquitectura y la refinada cultura de los niveles superiores. James le había proporcionado el mejor laboratorio de la estación, recursos más allá de lo que la mayoría de los científicos humanos verían en toda una vida. Pero el verdadero tesoro era la familia que había encontrado. Su trabajo en el visor se había expandido, refinado, su comprensión de las interfaces neuronales se profundizó a través de la colaboración con expertos médicos tenianos que inicialmente habían descartado su enfoque primitivo. Emma se acercó por detrás, sus pasos ahora lo suficientemente familiares como para que pudiera identificarla sin volverse. Lo abrazó suavemente, sus brazos frescos rodeando su cintura, su barbilla descansando ligeramente sobre su hombro. ¿En qué estás pensando, mi héroe humano?, susurró, usando el apelativo cariñoso que se había vuelto privado entre ellos. En que a veces, para arreglar el universo, basta con arreglar una cosa muy pequeña, respondió él, cubriendo las manos de ella con las suyas. Una conexión, un puente entre mundos diferentes. Charlotte corrió a unirse a ellos, sus movimientos seguros y firmes. El visor había evolucionado con ella, volviéndose más elegante, más en sintonía con sus patrones neuronales únicos. Ahora no solo percibía calor y movimiento, sino sutiles gradaciones de energía que le daban una percepción que ni siquiera la visión teniana normal podía proporcionar. He modificado la matriz sensorial, anunció emocionada, hablando ahora el lenguaje técnico que Noah le había enseñado con fluidez natural. Ven a ver, ahora puede detectar fluctuaciones cuánticas. Noah los miró, a su amada mujer y a la niña que se había convertido en su hija en todo menos en biología, y se dio cuenta de que su soledad había sido desterrada para siempre, tan distante como la propia Tierra. Había encontrado su hogar no en un planeta, sino entre las estrellas, en los corazones de aquellos a quienes había salvado y que, a su vez, lo habían salvado a él. Pero mientras Charlotte lo arrastraba de regreso al laboratorio, ansiosa por mostrarle sus últimas modificaciones, una sombra cruzó los pensamientos de Noah. La paz nunca duraba. Ni en la Tierra, ni en la estación Athereum, ni en ningún lugar donde coexistieran seres de ambición y poder. Su felicidad se sentía precaria, equilibrada al borde de un precipicio. 6 meses después de su nueva vida, la sombra tomó forma. Un mensaje cifrado apareció en su terminal privada, su origen enmascarado por sofisticados protocolos que reconoció de sus días militares. El contenido hizo que se le helara la sangre, esquemas detallados de la tecnología de su visor integrada en sistemas de armas. Alguien había robado sus diseños, pervirtiendo su creación destinada a la curación en herramientas de guerra, exactamente aquello de lo que había huido de la Tierra para escapar. Esa misma noche, mientras la estación dormía en su ciclo artificial, las alarmas sonaron en todos los niveles superiores. Una nave no identificada había atracado sin autorización. Para cuando las fuerzas de seguridad respondieron, los intrusos habían desaparecido junto con varios prototipos del laboratorio de Noah. Debe ser la casa Prayton, insistió Lord James durante la reunión del Consejo de Emergencia, con el rostro sombrío. Nevan busca venganza por su humillación. Las sanciones del conclave solo han alimentado su odio. Noah estudió las grabaciones de seguridad, sin estar convencido. La brecha fue demasiado limpia, demasiado precisa. No se trataba de venganza. Se trataba de la tecnología en sí. Algo en los movimientos de los intrusos, su eficiencia, le trajo recuerdos que había pasado años reprimiendo. Esto era obra de militares profesionales. Como exingeniero de combate de las Fuerzas Especiales de la Tierra, reconoció los patrones tácticos de un equipo de extracción de élite, algo de lo que él mismo había formado parte. Durante las siguientes semanas, llegaron informes inquietantes de estaciones de avanzada en todo el sector. Grupos de mercenarios equipados con versiones modificadas de la tecnología de interfaz neuronal de Noah habían lanzado ataques coordinados en rutas comerciales clave. Pero en lugar de restaurar la visión, estos dispositivos controlaban mentes, convirtiendo a comerciantes inocentes en esclavos voluntarios para amos misteriosos. Las implicaciones horrorizaron a Noah. Su creación,
Diseñada para conectar las vías neuronales dañadas de una niña con información visual, había sido convertida en un arma para anular por completo el libre albedrío. El potencial para el control de masas era catastrófico. Los susurros se extendieron por los niveles superiores de Athereum. Nunca deberíamos haber confiado en un humano, murmuraban los miembros del consejo cuando pensaban que Noah no podía oírlos. Los viejos prejuicios resurgieron rápidamente, el miedo encontrando su canal familiar en la xenofobia. Solo Emma se mantuvo firme a su lado, su estatus como matriarca teniana silenciando a los críticos más vocales. Si nos volvemos unos contra otros ahora, ya hemos perdido, declaró durante una sesión del consejo particularmente acalorada. El enemigo nos quiere divididos, recelosos, débiles. Una noche, mientras Noah trabajaba frenéticamente para desarrollar una contramedida contra su propia tecnología, Charlotte se deslizó en su laboratorio. A los 10 ciclos tenianos, aproximadamente 13 años terrestres, había crecido, sus rasgos infantiles madurando hacia la adolescencia, su inteligencia natural perfeccionada tanto por su percepción única como por la tutoría técnica de Noah. Encontré algo, dijo, su voz con un temblor inusual. Le entregó un pequeño cristal de datos. Estaba escondido en el estudio privado de mi padre. Estaba practicando con los nuevos ajustes del visor, detectando residuos de energía, y esto brillaba de manera diferente a todo lo demás. El cristal contenía comunicaciones clasificadas que revelaban una verdad devastadora. Elementos dentro de la propia casa Talón habían estado trabajando con un grupo disidente de la Alianza Terrestre, la misma división militar de la que Noah había huido años antes. Lo habían utilizado a él y a Charlotte como sujetos de prueba involuntarios en un plan mucho más grande: la creación de tecnología de control neuronal para aplicaciones militares. El nombre de Lord James aparecía repetidamente en las comunicaciones. Su papel era ambiguo, pero su conocimiento del proyecto, innegable. El hombre que había acogido a Noah como a su familia, que le había dado un estatus y recursos más allá de sus mayores expectativas, también había monitoreado su trabajo para posibles aplicaciones armamentísticas desde el principio. Tenemos que irnos, le dijo Noah a Emma esa noche, mostrándole la evidencia. Todos nosotros. Inmediatamente. Pero este es mi hogar, mi casa, protestó ella, aunque él pudo ver el conflicto en sus ojos mientras procesaba la traición de su cuñado. James no lo haría. No podría haber sabido el alcance total. Sabía lo suficiente, la interrumpió Noah suavemente. Y ya no es seguro. No para Charlotte. No para mí, y no para ti una vez que se den cuenta de lo que sabemos. Siguieron una semana de cuidadosa planificación secreta. Noah convirtió un viejo carguero en una nave de escape improvisada, usando sus habilidades de ingeniería para enmascarar su firma de los sofisticados sistemas de rastreo de Athereum. Emma transfirió gradualmente recursos a cuentas anónimas esparcidas por todo el sector, mientras que Charlotte, con su percepción mejorada, memorizaba los horarios de patrulla y los protocolos de seguridad. La noche de su escape, todo salió mal. Mientras se acercaban al hangar de mantenimiento que albergaba su nave preparada, un escuadrón completo de guardias de la casa Talón los rodeó, sus armaduras brillando bajo las luces de emergencia, con las armas en alto. Lord James estaba en el centro, su expresión indescifrable. ¿De verdad pensaron que no me daría cuenta?, preguntó, su voz cargada de lo que sonaba casi como arrepentimiento. La hija que adoro, la mujer a la que llamé hermana después de que su esposo muriera, y el humano que acogí en su familia, todos conspirando a mis espaldas. No es lo que piensas, comenzó Emma. Pero James levantó la mano para silenciarla. La alianza nos ofreció protección, avance, un lugar en el nuevo orden, continuó James. Todo lo que necesitaban era la tecnología. Tu tecnología, Noah. ¿A qué costo?, exigió Noah, posicionándose sutilmente delante de Charlotte. ¿Convertir a personas libres en esclavos? ¿Usar a niños como Charlotte como sujetos de prueba? La expresión de James se endureció. El progreso requiere sacrificios. La galaxia está cambiando. Quienes controlen esta tecnología determinarán el futuro de todas nuestras especies. No este tipo de control,
replicó Noah y presionó sutilmente un interruptor oculto en su bolsillo. Las luces del hangar parpadearon momentáneamente mientras un PEM localizado, una de las contingencias de emergencia de Noah, desactivaba las armas de energía y los dispositivos de comunicación de los guardias. En la confusión, Emma agarró a Charlotte y corrieron hacia el carguero. Noah se enfrentó a los guardias más cercanos, usando su entrenamiento militar no para matar, sino para retrasar, ganando preciosos segundos para que Emma y Charlotte llegaran a la nave. Un dolor abrasador explotó en su costado. Uno de los guardias había desenvainado una hoja teniana tradicional, eludiendo los efectos del PEM. El filo cristalino cortó carne y músculo con una facilidad aterradora. Noah tropezó, pero logró liberarse, agarrándose el costado sangrante mientras se lanzaba hacia la rampa de cierre de la nave. La mano de Emma se extendió desde la entrada, agarrando la suya, tirando de él a bordo mientras los motores rugían. Charlotte ya estaba en los controles, su visor interactuando directamente con los sistemas de la nave, otra de las modificaciones de Noah que ahora resultaba vital. El carguero salió disparado del hangar, absorbiendo varios impactos de los sistemas de defensa de la estación, activados apresuradamente, antes de desaparecer en el denso campo de asteroides que rodeaba la estación Athereum. Charlotte navegaba con una precisión asombrosa. Su percepción mejorada le permitía detectar diminutas fluctuaciones de energía que revelaban pasajes seguros, invisibles para los sensores normales. Los días se convirtieron en semanas mientras atravesaban las peligrosas tierras fronterizas entre el espacio teniano y los territorios inexplorados. La herida de Noah sanaba lentamente, atendida por Emma con suministros médicos limitados. La hoja había estado recubierta con un anticoagulante diseñado para la fisiología teniana. Su efecto en el tejido humano era impredecible y prolongado. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Emma una noche mientras le cambiaba los vendajes, su voz baja para no despertar a Charlotte en los pequeños camarotes de la tripulación. Sobre tus sospechas con respecto a James. Noah hizo una mueca de dolor mientras el compuesto antiséptico le quemaba la herida. No estaba seguro, y no quería obligarte a elegir entre tu familia y, vaciló. ¿Y qué?, presionó Emma, sus manos deteniéndose en su trabajo. Y nosotros, terminó él simplemente. Lo que sea que haya entre nosotros. No quería que se construyera sobre acusaciones contra tu familia. Los ojos de Emma se encontraron con los suyos durante un largo momento. La familia es más que sangre, dijo finalmente. Es quien está a tu lado cuando el vacío es más oscuro. Terminó de vendarle la herida con una suave eficiencia. Tú y Charlotte son mi familia ahora. James tomó su decisión. Eventualmente encontraron refugio en Carrion, un remoto planeta de avanzada poblado por especies de toda la galaxia que buscaban escapar de las maquinaciones políticas de las casas principales. La población indígena de piel azul, seres altos y de 4 brazos con una cultura antigua que precedía a los viajes espaciales, los acogió con cautela, intrigados por la tecnología del visor de Charlotte y sus posibles aplicaciones médicas. Noah estableció un pequeño taller similar al que tenía en Athereum, pero con una diferencia crucial. Este tenía ventanas con vistas a un vasto bosque azul donde la vegetación evolucionaba para capturar la luz de 2 soles gemelos que pintaban el cielo en un crepúsculo perpetuo. Se dedicó a crear versiones más simples y seguras de su tecnología de interfaz neuronal, unas que no pudieran convertirse en armas, pero que pudieran ayudar a quienes sufrían lesiones neurológicas. Emma, una vez noble de una de las casas más poderosas del sector, se adaptó a sus humildes circunstancias con una gracia inesperada. Aprendió el idioma local con rápida precisión, regateó con los comerciantes usando habilidades que había observado pero que nunca había necesitado en su privilegiada vida anterior, y comenzó a documentar la rica historia oral del pueblo de Carrion. Por la noche, ella y Noah se sentaban en el porche de su sencilla vivienda, observando las extrañas constelaciones de arriba, su mano en la de él, su imposible viaje conduciéndolos de alguna manera a este momento de tranquila compañía. Charlotte prosperó en este nuevo entorno. Los niños locales, curiosos por su visor y su exótica piel azul, pronto se convirtieron en sus amigos y compañeros de exploración. Desarrolló un vínculo particular con el sanador del pueblo, un anciano carionita que reconoció el don de la niña para comprender patrones y conexiones. Bajo su tutela,
comenzó a combinar la tecnología humana de Noah con la medicina tradicional carionita, creando dispositivos híbridos que respetaban el equilibrio valorado en su cultura. Su paz duró casi un año antes de que una nave familiar apareciera en el cielo de Carión. Noah la vio primero, la silueta distintiva de una nave exploradora de la casa Talón cortando las nubes azules. Nos encontraron, dijo simplemente cuando Emma se unió a él fuera de su vivienda, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma improvisada que mantenía oculta en su ropa de trabajo. Pero cuando la nave aterrizó en el centro del pueblo, no fue Lord James quien emergió, ni sus guardias de élite. Fue Steven, el hermano menor de James y amigo de la infancia de Emma, con aspecto demacrado y agotado, su apariencia una vez inmaculada ahora desaliñada, su piel con trazas de plata apagada por el agotamiento. La Alianza ha tomado el control de la casa Talón, les dijo esa noche, hablando en susurros mientras Charlotte dormía en la habitación contigua. James está muerto. Oficialmente, un accidente durante una misión diplomática. Pero todos saben la verdad. Están implementando la tecnología de control neuronal en todo el sector. La casa Prayton ya ha caído. Apenas escapé con vida. ¿Por qué venir a nosotros?, preguntó Noah, con la sospecha evidente en su voz. ¿Cómo nos encontraste? Porque eres el único que realmente entiende la tecnología, respondió Steven, sus ojos reflejando la luz parpadeante de su sencillo fuego de cocina. Y porque se está formando una resistencia, gente que ha visto lo que estos dispositivos realmente hacen cuando se despliegan por completo. Os necesitan. A todos vosotros. Noah y Emma intercambiaron una larga mirada. Años de dificultades y amor contenidos en esa comunicación silenciosa. No más huidas, dijo Emma finalmente, su mandíbula firme con determinación. Charlotte merece un mundo donde pueda ser libre, donde todos los niños puedan ser libres. Noah asintió lentamente, el peso de la responsabilidad posándose sobre sus hombros. Creé esta tecnología para ayudar a una niña a ver. No dejaré que la usen para cegar al universo. A la mañana siguiente, mientras los soles gemelos de Carión se alzaban, proyectando largas sombras azules sobre el asentamiento, Noah comenzó a modificar su taller una vez más. Esta vez, no estaba construyendo un visor ni planeando un escape. Estaba creando una contramedida, un dispositivo que podría interrumpir las señales de control neuronal sin dañar a aquellos ya implantados con la versión corrupta de su tecnología. Charlotte, ahora con 12 ciclos tenianos y creciendo rápidamente en su inteligencia heredada, trabajaba a su lado. Su visor había evolucionado con ella, permitiéndole percibir no solo calor y sombras, sino complejos patrones de energía, incluida la firma distintiva de la tecnología de control de la Alianza. Es como una canción a la que le falta una nota, le explicó a Noah mientras calibraban el prototipo de disruptor. Solo tenemos que encontrar esa nota y tocarla más fuerte que su canción. Emma y Steven reunieron aliados, comerciantes, refugiados de territorios controlados por la Alianza y carionitas que entendían que si el control de la Alianza se extendía a su mundo, su antigua libertad se perdería para siempre. Establecieron una red de informantes y casas seguras que se extendía de regreso hacia el sector de Atereum. 3 meses de preparación culminaron en su primera misión: interceptar una nave de suministros de la Alianza que transportaba implantes neuronales destinados a las colonias mineras en el cinturón de Barón. Noah, a pesar de las objeciones de Emma, insistió en liderar él mismo el pequeño equipo de asalto. He enviado a otros a luchar mis batallas durante demasiado tiempo, le dijo la noche antes de partir, trazando la curva de su rostro en la oscuridad de su sencilla habitación. Esto empezó conmigo. Necesito ser parte de su fin. La incursión tuvo un éxito más allá de sus expectativas. No solo capturaron el cargamento, sino que también recuperaron datos cruciales de la Alianza sobre los protocolos de control central de la red neuronal. Y lo más importante, liberaron a 30 mineros que ya tenían implantes de control, utilizando el prototipo de disruptor de Charlotte para romper el dominio de la Alianza sobre sus mentes. Las historias de los mineros liberados eran desgarradoras. Plena conciencia atrapada dentro de cuerpos que obedecían órdenes en contra de su voluntad, forzados a trabajar en condiciones que ningún ser libre toleraría. Algunos lloraron al recuperar el control. Otros se enfurecieron,
pero todos llevaban la misma mirada atormentada de quienes habían experimentado la violación definitiva. La noticia se extendió rápidamente por todo el sector. Circularon historias sobre el ingeniero humano que una vez le dio la vista a una niña alienígena ciega y que ahora ofrecía libertad a los esclavizados por su propia creación. La resistencia creció, fortalecida con cada éxito. Cada mente liberada añadía fuerza y convicción a su causa. La Alianza, reconociendo la amenaza, puso recompensas sin precedentes por sus cabezas, particularmente la de Noah. Asesinos y cazarrecompensas peinaron las tierras fronterizas en su busca. 2 veces se vieron obligados a reubicar su base de operaciones, moviéndose siempre más hacia territorios inexplorados donde la influencia de la Alianza era más débil. Durante una huida particularmente reñida, Noah se separó de los demás. Con su nave dañada por los perseguidores de la Alianza, se habían visto obligados a separarse, planeando reunirse en un lugar predeterminado. Pero la cápsula de escape de Noah resultó dañada, desviándolo de su rumbo hacia una luna desolada donde la supervivencia se convirtió en una batalla diaria contra los elementos. Durante 3 angustiosas semanas, Emma y Charlotte lo creyeron muerto, asesinado en la emboscada que se había cobrado la vida de 4 de sus combatientes de la resistencia. Cuando finalmente regresó, más delgado y con nuevas cicatrices, pero muy vivo, Charlotte corrió hacia el primero, su visión mejorada habiendo detectado su aproximación mucho antes que nadie. Sabía que no te habías ido, susurró ferozmente mientras él la abrazaba. Lo habría visto en los patrones. Habría habido un agujero en el mundo. El reencuentro de Emma con Noah fue más comedido en público, como correspondía a su educación teniana, que valoraba la dignidad incluso en los momentos emotivos. Pero esa noche, a solas en sus aposentos, se permitió derrumbarse momentáneamente en sus brazos. No te atrevas a desaparecer de nuevo, le ordenó entre lágrimas que brillaban como diamantes sobre su piel azul. Ni siquiera por una causa tan importante. Nunca por elección, prometió él, sabiendo que no estaba del todo en su poder cumplirlo. Su mayor desafío llegó 1 año después de iniciada la resistencia, cuando las fuerzas de la Alianza capturaron un importante puesto de avanzada, tomando a docenas de sus aliados como prisioneros, incluido Steven. El comandante de la Alianza, el general Bass, un oficial teniano respetado antes de recibir su mejora, anunció públicamente que los prisioneros serían equipados con los últimos implantes de control neuronal en 3 días. Obviamente, es una trampa, dijo Ren, un exguardia de la casa Prayton que se les había unido después de escapar de su propia implantación. Saben que vendrás por Steven. Cuentan con ello. Por supuesto que es una trampa, asintió Noah, estudiando los esquemas del puesto de avanzada, que parecía una fortaleza, con el ojo experimentado tanto de un soldado como de un ingeniero. Así que la activaremos. Simplemente, no de la manera que esperan. El plan requería una sincronización perfecta y las habilidades únicas de Charlotte. Usando su percepción mejorada, había descubierto que la red de control neuronal requería una sincronización periódica con los servidores centrales de la Alianza. Momentos en los que el sistema era más vulnerable, pero también más vigilante. Si atacamos durante la sincronización, podemos usar su propia red contra ellos, explicó Noah al Consejo de la Resistencia. El disruptor de Charlotte, amplificado a través de su sistema, podría liberar potencialmente a todos los conectados a ese nodo de la red simultáneamente. ¿Y si falla?, preguntó uno de los ancianos carionitas, con los 4 brazos cruzados en un gesto de escepticismo. Entonces lo perdemos todo, respondió Emma con honestidad. Pero si no hacemos nada, perdemos de todos modos, solo que más lentamente. La noche antes de la misión, Noah encontró a Charlotte sentada sola junto al pequeño arroyo que corría detrás de su base actual, haciendo los ajustes finales a su visor. A los 13 años, estaba atrapada entre la infancia y las responsabilidades adultas que la guerra le había impuesto, sus delgados dedos moviéndose con la precisión de alguien mucho mayor mientras calibraba delicados componentes. ¿Tienes miedo?, preguntó sin levantar la vista, habiendo sentido su aproximación a través de la imagen térmica de su visor. Sí, admitió Noah, sentándose a su lado en la orilla cubierta de musgo. Ser valiente no consiste en no tener miedo. Consiste en hacer lo correcto a pesar del miedo.
Charlotte asintió pensativamente. Lo primero que vi de verdad fuiste tú, dijo después de un momento. No con claridad, solo calor en la oscuridad. ¿Lo sabías? Me lo dijiste una vez, sonrió Noah, recordando el momento en los apartamentos Talón que parecía de otra vida. Nunca te dije lo que veo ahora, continuó ella, sus dedos aún trabajando hábilmente en los componentes del visor. No es como ven los demás. Son patrones, conexiones, la forma en que las cosas fluyen juntas. Puedo ver cómo las personas se conectan entre sí. Hizo una pausa, mirándolo con una expresión visible bajo las secciones transparentes de su avanzado visor. Tú y madre, vuestra conexión brilla más que cualquier estrella. Noah sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Charlotte. No tienes que decirlo, interrumpió ella suavemente. Siempre he sabido que no eres mi padre biológico, pero lo eres en todo lo que importa. Le tomó la mano, sus dedos azules más pequeños contrastando con los suyos, humanos y curtidos. Me enseñaste que la familia no se trata de sangre o incluso de especie. Se trata de quien te ayuda a ver el mundo. La infiltración en el puesto de avanzada de la Alianza comenzó al amanecer. Mientras la fuerza principal de la resistencia creaba una distracción en el perímetro sur, Noah, Emma y un pequeño equipo, incluida Charlotte a pesar de las objeciones de sus padres, entraron por los túneles de control ambiental. Su destino, el centro de comunicaciones donde se produciría la sincronización de la red neuronal. La primera parte de su plan se desarrolló sin problemas, quizás demasiado bien. Encontraron una resistencia mínima, desactivaron a los pocos guardias que no pudieron evitar y llegaron al centro de comunicaciones con 20 minutos de sobra antes de la sincronización. Esto no me gusta, susurró Emma mientras Noah comenzaba a conectar el disruptor de Charlotte a la consola principal, sus instintos de guerrera en alerta máxima. Es demasiado tarde para dar marcha atrás, replicó él, aunque compartía su inquietud. Los pasillos habían estado demasiado vacíos, la seguridad se había eludido con demasiada facilidad. Charlotte, con su visor escaneando los sistemas circundantes, se tensó de repente. Alguien ya está en la red, dijo con urgencia. Esperando. Saben que estamos aquí. Las puertas del centro se abrieron, revelando al propio General Bass, flanqueado por soldados con las expresiones vacías de quienes están bajo control neuronal. Pero fue la figura detrás de él la que hizo que Emma jadeara. Lord James, vivito y coleando, aunque sus ojos tenían la cualidad vacante de los que estaban bajo control neuronal. La reunión familiar que prometí, dijo Bass con una sonrisa fría. Aunque estoy decepcionado de que no hayáis traído a más de vuestros amigos de la Resistencia. No importa. Vosotros tres siempre fuisteis la prioridad. Noah se posicionó delante de Charlotte mientras la mano de Emma se movía sutilmente hacia la hoja oculta a su costado. Nos habéis hecho dar una buena persecución, continuó Bass, rodeándolos lentamente. El brillante ingeniero humano, la noble teniana que traicionó a su casa, y la niña que ve lo que otros no pueden. La Alianza tiene planes especiales para cada uno de vosotros. La Alianza no planea nada, replicó Noah con audacia. Solo sois marionetas de quien controla la red neuronal. ¿Quién es realmente? ¿El ejército de la Tierra? ¿Algún consorcio en la sombra? Un destello de ira genuina cruzó el rostro de Bass. No entiendes nada. La red trae paz, unidad, propósito. El fin de los conflictos inútiles entre casas, entre especies. Una galaxia unificada bajo una sola voluntad. Trae esclavitud, contraatacó Emma, su voz llevando la autoridad de su noble cuna. Y cualquier cosa construida sobre la esclavitud, finalmente cae. Bass hizo una señal a sus soldados. Asegúrenlos. La sincronización comienza en 10 minutos. Una vez completada, se unirán a nosotros de buena gana. El conocimiento del humano, los patrones neuronales únicos de la niña, las conexiones políticas de la madre, todo al servicio del bien mayor. Mientras los soldados avanzaban, Charlotte gritó de repente, Noah, la frecuencia. Está cambiando. Noah entendió de inmediato. La sincronización se había adelantado, ya fuera como precaución o como trampa. Tenían minutos,
no los 10 que habían planeado. Ahora, gritó, y Emma se movió con la velocidad del rayo, lanzando su hoja con una precisión perfecta al conducto de energía principal. El centro se sumió en la oscuridad, las luces de emergencia proyectando espeluznantes sombras azules mientras los sistemas cambiaban a energía de respaldo. En la confusión, Noah activó el disruptor de Charlotte prematuramente, sin una integración completa en la red. Su efecto fue limitado, pero suficiente para desorientar momentáneamente a aquellos con implantes neuronales, incluidos Buzz y James. Charlotte aprovechó el momento, su visión mejorada no se vio afectada por la oscuridad. Guió a Noah y Emma hacia una salida secundaria mientras los soldados luchaban por reagruparse. Estaban a mitad de camino cuando James, parcialmente liberado del efecto de control, gritó el nombre de Emma. Ella vaciló, mirando hacia atrás a su cuñado, el hombre que una vez había acogido a Noah como familia antes de traicionarlos, ahora víctima él mismo de la tecnología que había ayudado a desarrollar. Emma, por favor, dijo James, su voz fluctuando entre su tono natural y el efecto plano del control neuronal. Ayúdame. No lo sabía. No entendía lo que realmente planeaban. No podemos, insistió Noah, tirando de ella hacia adelante. No ahora. No aquí. No podemos dejarlo, argumentó Emma, la resistencia evidente en cada línea de su cuerpo. Madre, dijo Charlotte con firmeza, su joven voz cortando el caos. Está luchando contra el control. Eso significa que otros también pueden hacerlo. Pero tenemos que completar la misión o todos seguirán esclavizados, incluido él. El momento de la decisión les fue arrebatado. Cuando Buzz se recuperó, ordenando a sus tropas que dispararan, Noah empujó a Charlotte por la salida y luego tiró de Emma tras ellos mientras los rayos de energía quemaban la pared donde habían estado. Huyeron por los corredores de mantenimiento, perseguidos por las fuerzas de Buzz. Los sistemas de alarma del puesto de avanzada sonaron y las puertas de seguridad comenzaron a sellarse automáticamente, amenazando con atraparlos. Cada vez, la percepción de Charlotte de los flujos de energía los guiaba a rutas alternativas, manteniéndolos justo por delante de sus cazadores. Llegaron al centro de sincronización, el verdadero corazón del nodo de la red neuronal, con menos de un minuto de sobra. A diferencia del centro de comunicaciones, esta sala no estaba vigilada. La Alianza nunca había previsto que alguien descubriera su ubicación, y mucho menos que llegara a ella. ¿Creen que todavía estamos tratando de escapar?, se dio cuenta Noah mientras conectaba rápidamente el disruptor a los sistemas centrales, sus manos moviéndose con eficiencia a pesar de la presión. Tenemos 40 segundos, anunció Charlotte, sus manos moviéndose rápidamente sobre los controles junto a las de Noah. Anulación de seguridad en progreso, anunció una voz automatizada. 30 segundos para el protocolo de contención. Emma se posicionó en la puerta, con el arma lista. Pase lo que pase, dijo, mirando a Noah y Charlotte con feroz determinación. Nunca me he arrepentido de un solo día con ninguno de los dos. 20 segundos para el protocolo de contención. El disruptor está integrado, anunció Noah, haciendo las conexiones finales. Charlotte, ¿estás lista? La niña asintió, sus manos firmes mientras se preparaba para activar la secuencia que habían diseñado juntos. Padre e hija, humano y alienígena, unidos por el amor y el propósito. 10 segundos para el protocolo de contención. Ahora, Charlotte presionó la secuencia final mientras la puerta detrás de Emma comenzaba a abrirse. Un pulso de energía, invisible pero lo suficientemente poderoso como para hacer que el propio aire pareciera ondular, emanó del núcleo de sincronización. Se extendió hacia afuera, transportado por las propias conexiones de la red neuronal, tocando cada implante, cada mente controlada conectada a este nodo. A través de la puerta abierta, vieron a Buzz y sus soldados caer de rodillas, la repentina liberación del control abrumando sus sentidos. Detrás de ellos estaba James, con lágrimas corriendo por su rostro mientras la plena conciencia regresaba a sus ojos. El protocolo de contención se activó, sellando la sala. Pero ya no importaba. El disruptor había funcionado. En todo el puesto de avanzada, en todo este sector del espacio, miles de mentes volvieron a ser suyas de repente. En los días que siguieron,
Los efectos de lo que se conoció como la liberación se extendieron por la galaxia. La alianza se fracturó a medida que los oficiales liberados revelaban el verdadero alcance del programa de control neuronal y quienes estaban detrás de él. La Casa Talón, bajo el liderazgo restaurado de James, lideró el esfuerzo para desmantelar la infraestructura de control restante y sanar el daño causado. Noah, Emma y Charlotte regresaron a Carrion. Héroes para algunos, peligrosos revolucionarios para otros. Sabían que la lucha no había terminado. Focos de la alianza todavía se aferraban al poder, y la tecnología que Noah había creado permanecía en el universo, su potencial para el mal uso seguía siendo una amenaza. Pero en su primera noche de regreso, sentados en el porche de su sencilla casa bajo estrellas alienígenas, Noah sintió una paz que apenas había conocido desde que dejó su taller en la estación Athereum años atrás. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Charlotte, su visor captando la luz de las estrellas mientras miraba a sus padres. Reconstruimos, dijo Emma simplemente, su mano encontrando la de Noah. Sanamos, añadió Noah. Y recordamos que la tecnología no es buena ni mala. Lo que importa es lo que elegimos hacer con ella. Charlotte asintió pensativamente. Y permanecemos juntos. Siempre, prometió Noah, mirando a la familia que había encontrado no en la Tierra, no en la estación Athereum, sino entre las estrellas. Una familia forjada no por sangre, sino por elección, por amor y por el coraje de ver más allá de la oscuridad hacia la luz. La niña que una vez se sentó en silencio en su taller ahora estaba en el umbral de la edad adulta, mostrando ya signos de la notable mujer en la que se convertiría. La noble teniana que una vez lo miró con fría sospecha, ahora se apoyaba en su hombro, su calidez un recordatorio constante de lo inesperados que podían ser los viajes de la vida. Y el propio Noah, una vez un mecánico solitario que se escondía de su pasado, había encontrado un propósito no en las máquinas, sino en las personas, en luchar por un futuro donde la tecnología sirviera a los mejores instintos de la humanidad en lugar de a los peores. El mañana traería nuevos desafíos. Habría más batallas, más decisiones difíciles, más momentos en los que el destino de los mundos pendiera de un hilo. Pero esta noche, bajo las lunas gemelas de Carrion, Noah era simplemente un hombre con su familia, observando las estrellas y sintiéndose, por primera vez en mucho, mucho tiempo, verdaderamente en casa. Si esta travesía por las estrellas te ha atrapado, no olvides dejar tu huella en forma de me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestra nave.